Como siempre, le damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala Zoom, a quienes nos acompañan vía Facebook y quienes posteriormente observarán este video en las redes sociales, en la página de YouTube de la Fundación y en nuestra página web de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es miércoles 15 de noviembre de 2023 y en esta jornada académica, en este periodo académico de la tarde-noche, abordaremos un análisis de las tensiones diplomáticas y geopolíticas que se han suscitado con ocasión de la guerra que se desató a partir del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas contra el pueblo israelí, contra los habitantes, contra una fiesta de jóvenes, contra los kibbutz que producen la agricultura de ese país y que desencadenó luego toda una tormenta mediática, geopolítica y de gran riesgo para la estabilidad de la paz en el planeta, al punto que el siempre convulso Medio Oriente hoy está significando uno de los tres lugares de mayor riesgo de desencadenar una guerra que podría llegar hasta ser una guerra mundial. Como no estamos hablando sobre suposiciones ni sobre especulaciones, queremos invitarlos a reflexionar sobre todo lo que digamos hoy, porque el tema son las tensiones diplomáticas y geopolíticas derivadas de esta guerra. Pero no vamos a hacer una cátedra encaminada a tomar la teoría de la relación diplomática ni una reconstrucción histórica, sino que lo que vamos a hacer es, con base en imágenes muy crudas de la realidad de esta guerra, vamos a reflexionar todos y a medida que vamos haciendo una reflexión, tomamos nota de lo que nos parece para que al final reflexionemos sobre una lista de propuestas que hay sobre la mesa con el fin de reflexionar en torno a ellas y exponer cada uno de nuestros criterios de una manera muy académica y metodológica. Entonces, vamos aquí a colocar nuestro puntero láser para ir mirando. Dos fotos, una al lado superior izquierdo del sepelio de un joven del ejército israelí con el grado de sargento que acaba de morir en los combates que están ocurriendo en la franja de Gaza. Y en la parte inferior a una niña llorando sobre el cadáver de la mamá. Y el título que nos dice en la mitad, el rótulo que nos marca esto, es la realidad del drama de una guerra. Muertos de lado y lado, tragedia al lado y lado, desazón al lado y lado. Y vamos a ver cómo se va encadenando todo este listado de elementos en el componente diplomático y geopolítico para que lleguemos a reflexionar la gravedad del asunto. Esta foto, sobre todo para los miembros de las fuerzas militares, en los cursos de ascenso se habla muchísimo, o perdón, muy poco, de lo que se debería hablar muchísimo y de lo que se le debería dedicar, inclusive un curso completo. Se habla del personal red, refugiados, evacuados y desplazados. Y generalmente cuando se hacen los ejercicios de puesto de mando, es a lo que menos importancia se le da. Casi como que se dice que el 5 sin cambios.
Ahora ya le tienen otro nombre, acción integral, no sabemos cómo lo integran a los ejercicios de puesto de mando de la conducción de las operaciones. Pero esta es una realidad cruel, crítica, difícil de soslayar, difícil de ocultar, difícil de manejar y casi imposible para una fuerza de ocupación o para un Estado resolver el problema. Y entonces comenzamos a ver cómo este fenómeno influye en la geopolítica, en la diplomacia y en la seguridad. Porque es que cuando se altera la geopolítica y la diplomacia, se altera la seguridad. Y sin embargo, los dirigentes de estos países tropicales ni les interesa qué es la geopolítica, ni mucho menos qué es la seguridad, porque están sus propósitos particulares por encima. Pero aquí es donde queremos llegar, ver a estas familias caminando por las carreteras al rayo del sol, saliendo, dejando atrás sus casas, producto de la guerra. Entonces, pues ahí hay dos lecturas, ¿no? Una lectura es que Israel es el malo de la película porque bombardea y lo saca y les dice que se vayan para poder pelear con Hamas. Esa es una lectura y hay todo un contenido. La otra lectura es por qué los países árabes que promueven tanto eso, los musulmanes, no se le ponen en la raya jamás y colaboran para destruir ese grupo, sino que al contrario lo justifican. Entonces, ante un hecho tan bárbaro como el que hicieron el 7 de octubre, que algunos de esos estados musulmanes lo celebran con alborozo, es difícil poder decir, aquí este es el bueno y este es el malo. Pero lo que sí no es difícil determinar es que la población civil de un lado y otro es la que más sufre. Y todo por lo que tanto insistimos en la fundación, la política, el mal manejo de la política. Entonces, entendido que este es uno de los fenómenos que influye demasiado en la diplomacia y la política, nos parece que esta imagen, que como se dice el dicho, vale más que 1000 palabras, nos va significando mucho. No hay transporte, no hay nada. Con lo poco que tienen esta gente caminando, las damas con sus bebés alzados en muchísimos casos, los jóvenes a duras penas con lo que tienen puesto, yendo a un lugar incierto donde no saben qué va a pasar. Bueno, miremos ahora esta otra. Lo hemos dicho y lo sostenemos y lo repetimos. El punto débil de todas las guerras son los niños, las mujeres y los adultos mayores. Y aquí vemos en unas condiciones supremamente infrahigiénicas, atendiendo una gran cantidad de niños víctimas de los efectos de esta guerra. Obviamente, la mayoría de estas fotos son publicadas por los servicios sanitarios de Gaza y buscan los cuadros más dantescos para poder causar el impacto eh, mediático que eso generaría. Pero es que también ante un caso como este que vemos, ese hospital con las paredes vueltas nada, en condiciones muy insalubres, pues nos pone a pensar en qué situación tan difícil está viviendo esa gente. Entonces, segunda imagen que nos queda grabada. Y como hay derechos de los niños, está la UNICEF, están las leyes internacionales, está la ética de la guerra, pues esto causa otro impacto que afecta tanto la geopolítica como la diplomacia. En tercera medida, en los cursos militares se habla muchísimo del desabastecimiento y a duras penas le colocan a los alumnos que hay desabastecimiento, entonces colocan enviarles abastecimiento y ya, se arregló el problema. Cuando aquí lo vemos esta realidad, la franja de Gaza se surte de agua de varias fuentes. Una de las fuentes naturales que nacen ahí, que son escasas, y con el poco cuidado que le dan ellos a los recursos naturales, pues están casi secas, por la época también. La segunda fuente es unos grifos que vienen desde Israel, pero después del ataque del 7 de octubre, algunos fueron destruidos
y otros son cerrados intencionalmente por Israel para presionar, y solamente por horas o parcialmente. Y la otra es el agua que puedan entrar los camiones que llegan con abastecimiento desde Egipto. Y hay una cuarta, que son unas plantas desalinizadoras que necesitan energía, que, porque al frente tienen al mar, ¿no? Y el mar les podría producir mucha agua. Pero es que el gran problema de los países árabes, en especial de los más pobres, es que poco les importa eso porque viven más pegados a sus credos religiosos extremistas y a sus mentalidades arcaicas. Se preocupan más de oprimir a las mujeres que de desarrollarse en estos campos. Entonces tienen universidades ahí en Gaza, pero en lugar de estar estudiando cómo mejorar, por ejemplo, los problemas del abastecimiento de agua, que es una realidad en el Medio Oriente, están dedicados a estudiar terrorismo y otras cosas. Entonces, bien difícil. Pero aquí vemos un cuadro que es preocupante. Toda esta gente con cualquier coca, como dicen los soldados, o cualquier palangana, tratando de recoger agua para sobrevivir. Y todos sabemos la importancia del agua en la vida humana, animal y vegetal. Y si no hay agua, pues la gente se muere de sed o se va a enfermar. Y si el agua no está bien tratada, se va a enfermar. Entonces vemos un tercer aspecto que va influyendo en la diplomacia y la geopolítica. Un cuarto aspecto, aquí vemos las protestas que generan en todos los países. Esto es una reunión de carpas de los ciudadanos israelíes, familiares de las víctimas que están presionando con manifestaciones, ustedes lo han visto en televisión, al gobierno de Israel para que actúe y se preocupe, según la versión de estas personas, más por la liberación de los secuestrados que por ir a matar terroristas y a cumplir el objetivo final de la operación militar. Entonces han instalado frente al cuartel general del Comando del Ejército de Israel esta cantidad de carpas y ahí los vemos todos esperando solución y todos los días salen y llega más personas y lo acompañan y las manifestaciones son más fuertes contra el señor Netanyahu, a quien un gran sector del país lo tilda de ser el responsable de que la situación haya llegado a donde está. Y esta es, ahí vemos una niña colocando un póster en la pared, pero es una imagen que es repetida en todas las guerras. Con las personas que mueren en las guerras se hacen pósters, se toman fotografías, se publican, se pegan en las paredes y aquí está escrito en idioma francés, porque esto es en París, de una niña colocando su póster donde están reclamándole al mundo que se dé cuenta que los bandidos de Hamas tienen que devolver los secuestrados y está en varios idiomas ahí, devuelvan a nuestros hijos y en otros idiomas. Entonces todo eso va haciendo parte de un fenómeno geopolítico que se extiende por el mundo y desde luego no puede ser olvidado en ninguna negociación diplomática. Esta otra foto es tan común ya de lo que vemos de Gaza, que parecería ser como el panorama de las destrucciones sobre edificaciones civiles. Igual, mm, cuando se estudia la guerra en los cursos aquí en Colombia, simplemente se pasa eso por encima, que dice afectaciones a la infraestructura civil y la respuesta está automáticamente dada. Nómbrese un gobierno civil militar ya, lo arregló, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están los planes? Los ingenieros, la reconstrucción, no, eso no se habla, pero la realidad es otra, ¿no? Como lo estamos viendo aquí en el terreno. Entonces, un elemento más que nos pone a pensar, porque esto genera desplazamientos, obviamente, genera destrucción, genera atraso, obliga a que la guerra algún día se va a terminar y esto o va a quedar así en ruinas que nunca se corrigen, o va a tocar hacer una remoción impresionante de escombros, un replanteamiento total, una reconstrucción, y además de costar dinero, tiene unas heridas psicológicas que no las va a curar nadie.
Por eso se preguntan muchos especialistas y nos han preguntado en los medios si no será que con esta medida y esta respuesta de Israel tan contundente, que la habíamos advertido que iba a ser así, además porque la conocemos en eventos anteriores, está Israel no destruyendo a Hamas, sino estaría generando una nueva generación de yihadistas, porque es que la gente está viendo y viviendo esto. Israel siempre tendrá la respuesta entendible desde su óptica y de la situación, que le entenderíamos todos de lo que está viviendo, que está atacando a los terroristas. Sí, pero es que en medio está la población civil y es el arma con la que muy habilidosamente Irán y los que planearon el golpe lo pusieron a sabiendas que el pueblo palestino iba a sufrir muchísimo. Y además porque dentro del pueblo palestino están los familiares de los miembros de Hamas. Es que esos no llegan de Júpiter, ni de Marte, ni de Mercurio. Esos son terrícolas de Gaza, que son hijos, hermanos, primos, familiares, sobrinos, hermanos de los que viven allá, de los que se han desplazado, o que son hijos de personas que ya murieron en el mismo ejercicio. Entonces es un tema complejísimo y no se puede minimizar ni tratar a ligera. Entonces vemos que es otro aspecto que afecta directamente la geopolítica y la diplomacia, y que quizás como crítica sana para las escuelas de formación militar y para las universidades que hablan tanta temática de estas relacionadas con los conflictos, con las relaciones internacionales, con la geopolítica, se llegue mucho más a fondo y se escudriñe tanto el problema como la solución, y no simplemente la crítica o la posición ideologizada por un lado o por el otro. Otro tema que es muy común que se mencione en los cursos dentro de un listado de asuntos relacionados con eh, temas del área de 5 en operaciones, ahora ya no sé cómo la llamarán, y es el de el problema sanitario derivado de las basuras, las infecciones y las enfermedades. Y aquí vemos patente, de por sí que los árabes son muy dados a vivir, los musulmanes árabes son muy dados a vivir en este entorno, en los sectores pobres, y parece que eso se lo heredamos muy bien por medio de la sangre española aquí en Latinoamérica. Convivir con las basuras regadas en la calle, a sabiendas que una basura es un foco de infección. Pero aquí el tema es que ante esta guerra, ante la falta de recursos, ante el mal gobierno que ha ejercido Hamas en Gaza, no hay sistemas de recolección de basura adecuados, y entonces la gente la tira en la calle donde encuentra. Y los que están aguantando hambre vienen a ver qué encuentran para sacar de ahí. Imagínense ustedes. Entonces, los focos de infección están muy grandes, sin agua suficiente, con electricidad limitada, con combustible limitado, pues la situación se va poniendo color de hormiga. Ahora, bueno, y entonces eso sabemos que también incide, pues porque le da un peso específico a la cuestión geopolítica y diplomática de cualquier negociación que se va a hablar. Pero es que como las desgracias no vienen solas, en el mundo entero hay personas que son musulmanes y otras que son judíos, o que están a favor de uno o de otro, porque de una u otra manera la propaganda, que es la forma de difundir su pensamiento, se ha difundido. Y aquí vemos que las corrientes de odio, de discursos antisemita y antimusulmán, paralelamente, están tomando mucha fuerza por medio del Internet. Y en la medida que el conflicto más se complica, entonces estamos haciendo parte todos, todos de eso, porque si alguno de ustedes está inscrito en Twitter, no es sino que le dé por mirar algún comentario que se escriba, y eso de acuerdo con la ideología de cada quien va lance en ristre, y es algo que fracción de segundos se puede leer en los 4 puntos cardinales del planeta por la conexión del Internet. Entonces, cada mensaje de esos tiene una carga muy fuerte.
Pero es que no se termina en que la persona lo mandó y afectó a dos o tres. Termina es en que va alimentando un problema que afecta a la relación diplomática y geopolítica. Entonces ya pasa a un escenario mayor que puede acercarse más a un problema bélico. Pero si en lo electrónico, en la red, en lo virtual, ha causado efecto, resulta que también lo está causando en las universidades y en lo que llaman en Estados Unidos los college y en el debate académico. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de estudiantes de uno u otro origen, musulmán o hebreo, se están produciendo ya polarizaciones rampantes y ha habido, hemos visto en los medios de comunicación, enfrentamientos, choques, prohibición de unos para que otros ingresen, bloqueos y situaciones muy enredadas para los directivos académicos, porque pues, se sobreentiende que una universidad es un centro de formación intelectual y académica y profesional, mas no es un campo de batalla, ni mucho menos tiene las condiciones para garantizar eh, una estabilidad pacífica cuando la gente ya decide ir a las manos. Obviamente, esos dos puntos, lo físico que está ocurriendo, y no solo en las universidades, sino en las calles, porque vemos que salen no sé cuántas personas en Londres a manifestarse a favor de Palestina y al otro día o simultáneamente en la misma ciudad de Londres salen no sé cuántos a manifestarse a favor de Israel. Y en algunas ocasiones han entrado en choques en Roma, Londres, París, Madrid, Nueva York, hasta aquí en Bogotá, gracias a las alebrestadas que les pegó el señor Petro, fueron unos vándalos a atacar la embajada de Israel. Entonces vemos que esos discursos van afectando la geopolítica y la diplomacia porque ponen a la gente definitivamente y a los estados en posiciones muy claras. O están de un lado o están del otro, pero difícilmente ya se puede encontrar estados que asuman la posición de neutra, de buscarle solución, ya que llevan tantos años ese conflicto y definitivamente los intereses de los negocios y de las posiciones ideológicas de las mal llamadas izquierdas y derechas están afectando eso. Y aquí vemos otra foto del drama de las víctimas directas. Esta es una de las tantas fotos que ya se vuelven reiterativas, pero que son preocupantes. Aquí vemos a unas personas tratando de sacar a una dama que quedó atrapada en medio de los escombros y no pueden hacer mayor cosa, no pueden hacer mayor cosa. Entonces una imagen de estas eh, se envía a cualquier parte del mundo y le causa inmediatamente una sensación de repulsa, de repudio contra la acción de Israel. Pero igual cuando Israel nos muestra las fotos y las imágenes y los testimonios de que estos bandidos fueron y asaron bebés vivos en los hornos microondas, entonces uno dice, aquí lo que hay es una descomposición mental de lado y lado, por un odio infundado en una religión extremista que no es tan sencillo tomar posiciones de A o B. Pero al final, eh, como no todos son sensatos y hay intereses, entonces el interés diplomático de favorecer a uno o al otro hace que se maneje la balanza de cierta manera, con la tendencia de que quien más haga propaganda es quien más afecta, o sea, el que más saliva tiene, más harina come. Aquí vemos que los principales diarios del mundo, los entes de opinión, eh, están insistiendo ya tomando posiciones editoriales serias acerca del tema del manejo de los secuestrados, porque se sabía desde el principio, lo hemos dicho, que era como el florero de plata o de oro que iban a tener uno u otro lado para manejar los intereses en la guerra. Pero ya el ritmo de destrucción que avanza esto y ante la posición completamente obcecada del gobierno de Israel que no cederá hasta no destruir a Gaza y ante la versión que sacó hoy, ya más específicamente, que dijo que
está muy probado que jamás tendrá que ceder porque ante esa presión militar no les queda sino entregar los rehenes. Entonces, el periódico New York Times, en uno de sus escritos editoriales hoy, ahí se ve la fecha, 15 de mayo, dice que el tema de los rehenes no es una distracción para esta guerra, o de esta guerra, o de esta guerra, sino que son la esencia, el corazón, el núcleo del problema. Entonces, esto es otro tema que incide porque son opiniones muy serias, de periódicos muy serios, que le llegan a una gran cantidad de personas que piensan y que leen y que entienden y que afectan, desde luego, eh, las posiciones que se van a asumir en el campo diplomático o geopolítico. Entonces, estamos viendo hoy como una dinámica diferente de que la geopolítica y la diplomacia, igual que todo lo que tenga que ver con la política, es de interacción, es de comprensión, es de formación, es de entendimiento, es de leer los entornos. Y esta foto quizás es una de las fotos con la que más están ganando adeptos los musulmanes, pero además, o infortunadamente, es algo tan espontáneo que no se podría decir que es un montaje publicitario, que es la realidad de lo que está viviendo allí. Vemos al señor que está herido, que por su fisonomía se nota que no es palestino, nacido allá, sino que es un musulmán de esos africanos, posiblemente puede ser un yihadista, está ahí. Pero bueno, eso no es el tema, porque está herido, pero está en una situación bastante humillante, denigrante, en un hospital donde no hay camas, no hay camillas, los médicos están completamente limitados. Vemos al médico utilizando de mesa el pecho del señor y se nota pues las heridas que tiene, y los otros familiares o los que están llevándolo allá pendientes mientras le hacen la venoclisis y les dan las órdenes escritas, por lo menos para el certificado previo, si se llegara a morir, ya se sabe que estaba ahí. Entonces, eso es preocupante. Y es un tema que en este sentido vemos que la publicidad afecta muchísimo la diplomacia y la geopolítica. Y además afecta también el sentimiento humano, ¿no? Porque llegar uno a pensar que al extremo en un hospital ocurra una cosa como esta sin camilla, en un piso completamente eh, sucio, sin ninguna asepsia y atendiendo heridas abiertas, y el médico con los mismos guantes que atiende, escribiendo la fórmula médica o la constancia de ingreso al hospital, y las otras personas también en condiciones poco salubres, sin ni siquiera un tapabocas, en medio de estas condiciones, pues, de esta situación complejísimo. Entonces, una imagen de esas afecta muchísimo la diplomacia y la geopolítica. La noticia del día de hoy, tal vez ustedes ya vieron los videos que han circulado, es que finalmente Israel ya encontró, por lo menos, en el sector de rayos X, de radiología del hospital, el más importante de Gaza, el de Al-Shifa, encontró unos depósitos pequeños con algunas armas, y la prueba nuevamente de que allí se estaba tejiendo muchas actividades ilícitas. Verbigracia colocarle cinta pegante a las cámaras de internas para que no se viera que ahí estaban los terroristas y no quedara la prueba grabada. Pero hasta un computador se les quedó ahí en la huida, porque fueron varios días de bombardeo y ataque alrededor del hospital. Y como ustedes ven aquí, la foto impacta. Todas las carpas de los refugiados que llegaron a buscar asilo en el hospital no encontraron. Entonces, tanto la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja en los países árabes, y la ONU les fueron dando estas carpas para atenderlos ahí, y por lo menos tratar de que los depósitos de agua del hospital les mantengan con vida. Y ha habido toda una historia complejísima alrededor del acercamiento de Israel, porque ha bombardeado los alrededores y parcialmente algunos sectores del hospital han sido destruidos. No todo el hospital. Se murieron unos niños recién nacidos que estaban en lo que llaman
estos calefactores, se me escapa el nombre en este momento, las incubadoras para que puedan vivir mientras se adaptan al nuevo esquema biológico que les toca fuera del vientre de la madre en algunos casos. Entonces, hoy Israel dijo eso y pues obviamente le da la razón a que Estados Unidos y Israel han dicho que sí, están buscando los túneles porque desde luego existen, pero seguramente con los bombardeos se taparon algunas bocas de los túneles sobre el hospital o no se descarta que los terroristas, ante la cercanía de la llegada de Israel a los túneles, prefirieron activar las trampas explosivas y por ahora están tapadas entre los escombros, pero Israel tiene equipos técnicos de localización y seguramente podrá demostrar que sí estaban los túneles ahí y que sí utilizaban el hospital para las armas. Pero el tema es que todas esas imágenes anteriores que vemos y un hospital semidestruido pone a todo el mundo en esa dicotomía de si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho y este drama humanitario, y supongamos que esto se resolviera rápido y que a toda esta gente le construyeran sus casas y la llevaran a vivir otra vez. La pregunta del millón es, ¿y la herida psicológica se cura? El recuerdo de todo el drama, lo que vieron estos niños, se les borrará de la mente, los niños que vieron a sus compañeros muertos o heridos, la narrativa que van a construir los musulmanes en las escuelas públicas después de que pase todo esto. ¿Cuál será? ¿La de que hagamos la paz con Israel o vino Israel y nos causó este daño? Y desde luego, pues Israel tendrá que manejar una narrativa muy interna y la polarización no se va a resolver. Entonces, eso es un hecho que conduce a un tema profundo de reflexión en torno a la diplomacia y la geopolítica, que no se puede manejar a la ligera, ni como hemos dicho aquí al estilo de los cursos, solución, hágase esto y ya. Bueno, y ya hablando más un poco cerca de temas geopolíticos profundos, es que la prensa internacional también ayuda al cuento, ¿no? Porque dice que los líderes de las Naciones Unidas, Turquía y Jordania condenan las incursiones de Israel al hospital de Al-Shifa y no encontraron una mejor imagen para ilustrar la noticia que esta. Entonces, quien vea esto no ve el hallazgo de las armas ni que las cámaras de seguridad estaban tapadas con plástico, ni que tenían trincheras allá adentro, ni proveedores con municiones, ni morrales, ni que utilizaron los pasillos del hospital para moverse armados, sino simplemente lo que se ve es esto. Y con ese titular, entonces, ¿a quién le dan la razón? ¿A Israel o a Turquía, Jordania y las Naciones Unidas? Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando las Naciones Unidas intervienen en un país, por cualquier motivo, es gente de afuera. Entonces, así como que aquí en Colombia, cuando intervinieron con el tema de la negociación con las FARC, era un general argentino que andaba de civil, nadie sabía que era un general de servicio activo argentino, y varias personas de civil que estaban ahí y hacían parte de esa fuerza multinacional, o de esa, no fuerza, sino esa entidad multinacional que estaba verificando a nombre de las Naciones Unidas el proceso. Y los tenemos todavía, que los delegados para la ACNUR y otros que se mueven por todo el país en camionetas blancas, pero casi ninguno es colombiano. O los funcionarios colombianos son los administrativos, pero los que toman las decisiones y los que investigan todo eso, pues son extranjeros. Pues allá en Palestina ocurre lo contrario, todos son palestinos, son de la ONU, pero son palestinos. Y uno que otro extranjero que los dirige. Entonces, ¿cómo se hace para creer que ellos son imparciales frente al tema si tienen familiares, amigos, y fuera de eso tienen el fusil ahí al lado, como lo acabamos de ver, o lo que destapó hoy el oficial, un coronel de la Fuerza de Defensa de Israel, que grabó el video y mostró todo lo que se encontraron? Entonces, ¿cómo hace el médico o la persona que trabaja en la ONU para ponerse del lado imparcial si tiene un fusil detrás o simplemente es familiar de los que está ahí o los que están ahí gobernando, que son los terroristas
lo pusieron a trabajar con la ONU. Analícenlo ustedes. Complejo, por donde lo miremos. Entonces, cuando la ONU, que es imparcial, y dos países con peso fuerte en la región, como son Turquía y Jordania, están asumiendo posiciones ya contra la conducta de Israel. Y se ilustra con esta foto donde está un muchacho teniendo el suero para la venoclisis del que esté en el piso, eh, porque no hay forma de colocarlo en un soporte de esos que conocemos que existen en los hospitales. Y cuando a otra persona le están atendiendo en el piso y tienen los monitores con que le conectan los controles ahí arrumados y el piso lleno de sangre, pues ni para qué explicar más. Luego dice que hoy también el gobierno de Israel, el señor Netanyahu, le dijo a estos manifestantes que como vemos son por cientos y en la medida que avanzan por las carreteras se les van uniendo otros, más los que ya están instalados allá frente a la sede de gobierno todos los días. Entonces les advirtió y les dijo que las negociaciones van muy bien y que posiblemente los van a liberar. Pero primero, pues sabemos que los de Hamas no van a ser tan tontos en liberarlos a todos, ni van a liberar, por ejemplo, a todos los estadounidenses, porque saben que tener rehenes estadounidenses, que son varios, ahí en el túnel les garantiza que Estados Unidos no le da carta blanca a Israel para que siga destruyendo, sino que en algún momento lo para. Pues tienen ese as bajo la manga. Pero también Israel tiene la presión de el país que hubo, que destruya todo lo que quiera, pero libere los rehenes. Entonces vean ustedes ese complejo geopolítico, países asumiendo una posición, internamente otra posición, intereses de todo el mundo y la misma población civil que dice ustedes mátense o no se maten, pero resuelvan mi problema. Entonces, complejísimo y no es tan fácil decir A o B o la solución es esta. Eh, Ilustramos esto únicamente con el combustible, porque ya lo hemos dicho aquí, sabemos el gran problema que hay, que Israel tiene que supervisar cosa por cosa que entra allá, son camiones muy grandes y eso demanda mucho control, pero definitivamente nadie va a impedir que eso que maneja la ONU no sea controlado por Hamas. Las razones ya las hemos dado, Hamas está presente, es la que gobierna. Entonces, hay mucha gente deseosa, necesitando, y, por ejemplo, el combustible es fundamental para los hospitales, pero el gran temor que tiene Israel, y es válido de tenerlo, es que como los cohetes que utilizan de manera artesanal y mucho otro tipo de armas que se fabrican ahí en Gaza, que tienen tecnología iraní, necesitan recursos o un poco de combustible para que funcionen o para que funcionen las máquinas. Entonces el gran temor es que este combustible jamás llegue a la gente que se necesita, sino que termine en manos de los terroristas. Igual pasa con la comida, con los medicamentos, con los equipos médicos, con las frazadas, con la ropa, eh, con el agua. Entonces es difícil y es un problema que incide en la geopolítica y la diplomacia, porque cada quien quiere asumir su posición. No, no, eso es el punto de vista de Israel, pero nadie nos garantiza que va a ser así y al final hay que pensar en la gente. Pues todo el mundo piensa en la gente, los israelitas o los israelíes están pensando en la gente, pero los bandidos de Hezbollah, ¿quién los convence que piensen en la gente si intencionalmente armaron esta guerra para que eso pasara? Y a los de Israel, ¿quién los convence que dentro de esa gente no están los adversarios? Si es que es uno de los problemas que se presenta en todas las guerras sin excepción. En la medida que se acrecienta el enfrentamiento bélico, el soldado va perdiendo la noción de quién es bueno y quién es malo, ya no sabe de dónde le van a disparar, y menos con el esquema que tienen estos yihadistas de volarse en pedazos y utilizar carros bombas y trampas explosivas, y al que le importa cinco amarrarse un cinturón con explosivos y meterse donde hay cuatro o cinco soldados y volarse en pedazos, porque él ya cumplió con el deber de irse para donde Alá y se llevó a cuatro y cinco enemigos por delante, o más si puede. Entonces, difícil, complejo, afecta a la geopolítica,
afecta las intenciones diplomáticas y pone las tensiones mucho más en riesgo. Ahora, aquí, el sábado pasado, en una cumbre que hubo en la que participó el señor Blinken, que ha hecho una campaña extraordinaria como secretario de Estado, es quizás uno de los mejores secretarios de Estado de la historia de Estados Unidos, que ha puesto alma, corazón y vida a la política exterior de Estados Unidos y le han tocado las dos guerras en un entorno como el que acabamos de ver, con una tensión geopolítica y diplomática mucho más profunda que las anteriores guerras en que estado Estados Unidos. Y no ha sido inferior al reto, pero tampoco ha sido superior. No ha podido. Y ha hecho ya dos reuniones largas con el mundo musulmán. Y aquí encontramos una gran sorpresa. Irán y Arabia Saudita se odian a muerte. Es más, no cabe la menor duda que Irán promovió ese ataque terrorista contra Israel para romper los lazos que ya habían construido el príncipe Mohammed bin Salem, está aquí, que perdón, que representa a Arabia en este momento, Arabia Saudita. Este es el representante de él, este es el ministro de Relaciones. Eh, y el primer ministro de Israel, que han avanzado muchísimo, ya estaba casi próximo a abrirse embajadas formales de los dos países, y eso hubiera sido un logro espectacular para Estados Unidos e Israel, porque había acabado con un odio que lleva muchos años y que no se ha podido resolver. Y lo que estaba exigiendo Arabia Saudita a cambio era que Estados Unidos le patrocine un programa nuclear con fines civiles, lo cual ya comienza a causar dudas porque después de tenerlo y viendo la posibilidad de tener armas nucleares y más con un enemigo vecino que es Irán que las está construyendo, pues es difícil, pero es parte del acuerdo. Que Israel le venda no sé qué cantidad de armas de última tecnología y los actualice en esos temas y que se haga la solución de dos estados entre Palestina e Israel sin que se haya llegado a fondo a esa decisión o que se haya tocado ese tema tan a fondo. ¿Por qué? Porque el señor príncipe de Arabia Saudita tiene la idea en este momento de que para el 2030 Arabia Saudita sea una gran potencia que diversifique su economía y que todo lo que gana por petróleo no se vaya por el tubo de la corrupción o de la ineficiencia, ya que la tendencia del mundo entero es la renovación de energías y no se pueden quedar atrás del siglo. Pero mientras pasa eso, hay un riesgo de que en cualquier momento se disparen los precios del petróleo. Para el 7 de octubre que ocurrieron los hechos, curiosamente el petróleo venía bajando, pero se ha mantenido en un proceso de crecimiento después que donde el precio del petróleo se dispare, se favorece Rusia, porque va a seguir vendiendo petróleo por el mercado negro como lo está haciendo, y en el caso de Latinoamérica se favorece Venezuela y entonces la dictadura del señor Maduro va a tener más recursos y más forma de oprimir su pueblo y de hacerle daños a Colombia. Entonces vemos ustedes que la geopolítica sí que juega aquí y que por más diplomacia que ha hecho el señor Blinken, que ha sido extraordinaria, le ha quedado complejo porque todos esos intereses se contraponen y no es tan simple decir el camino es este o el otro. Ahora pasemos a ver otro aspecto. Es cuál es el plan real de Irán y los grupos que respalda en su batalla contra Israel. Y se deduce que el plan real de Irán es destruir al Estado de Israel y para eso le colocó al norte en los límites con Líbano, aquí, y con Siria, aquí, más o menos, a toda la estructura de Hezbollah. Y con ese límite atacarían a Israel por el norte. Por el suroccidente está la franja de Gaza, abajo, donde está ubicado Hamas, que recibe la misma formación y la misma orientación ideológica que Hezbollah al norte. Y desde Yemen tienen instaladas las milicias hutíes, que tienen una gran cantidad de cohetes y misiles de largo alcance, como si fueran un ejército regular, pero que son patrocinadas por el régimen de Irán
para combatir contra Arabia Saudita en Yemen. Entonces, son varios frentes y el fondo, este señor lo ha dicho varias veces, el presidente de Irán, que se parece mucho en la cara al ayatollah, lo que pasa es que el ayatollah es más viejito, pero en la vestimenta es igual. eh, lo ha dicho que el objetivo es destruir a Irán y que lo que hicieron los palestinos fue perfecto. Y está probado científicamente que Irán financia permanentemente a Hamas y que el objetivo es destruir a Israel. Y para eso están construyendo un proyecto nuclear, para cuando lo tengan lanzar el ataque que destruya a Israel. No lo ocultan, porque dicen que es una peste que hay sobre el planeta el pueblo judío y que el mundo será pacífico el día que no haya un solo judío en el planeta. Imaginen ustedes con esa mentalidad si habrá posibilidad de buscarle solución al problema. Entonces es un tema geopolítico y diplomático muy profundo, pero al mismo tiempo dicen, como lo vimos en la ayuda anterior, que es que hay que parar en seco a Israel y el drama humanitario. La deducción que cualquier lego en la materia saca es que este caballero que vemos en la foto es uno de los cerebros que autorizó la jugadita, como diría Macías, de atacar a Israel el 7 de octubre para buscar una reacción como la que se sabía que sería y tener un argumento para poder desprestigiar ante el mundo de Israel y luego lanzarle otro ataque peor. O sea, esto es un tema de no terminar. Ahora miremos algo que nos llama la atención porque es la presencia de tropas muy afines a nosotros, que son las españolas. Tiene 664 efectivos aquí en este sector, que es el sur del Líbano, que es una zona que se acordó en algún tratado internacional para que una fuerza provisional o multinacional la proteja allí, dirigida por la ONU. Ahí vemos la boina con el logo de la ONU, el escudo de la ONU. Y hay unos españoles, y ha habido Fijis y otros, que están a lo largo de la frontera. Esta frontera, esta línea fronteriza, lo llaman la línea azul. Es conocida internacionalmente. Azul porque es de los cascos azules, ¿no? Porque es de la fuerza multinacional. Y aquí hay una base que se llama Miguel Cervantes, que le corresponde a los españoles, y que dice que allí está prácticamente casi toda su tropa, sus 664 eh, soldados, pero tienen a 22.000 personas en total en esa fuerza, entre los que hay intérpretes, guardias civiles, militares, etc. ¿Y qué hacen ellos? Colaboran con las Fuerzas Armadas del Líbano en la seguridad y le garantizan al mundo que en esencia Israel no se pase a atacar a nadie, pero que en esencia de acá tampoco ataquen a Israel. El gran problema es que hubo un acuerdo que obligaba a Siria y al Líbano a acabar con todo tipo de milicias, que no tuvieran sino una fuerza militar. Pero como Irán es el que maneja la plata, es el dueño del negocio, mantuvo a Hezbollah y Israel se retiró del sur del Líbano, cumpliendo la parte del acuerdo, pero Hezbollah nunca cumplió, el Líbano tampoco. Y es más, Hezbollah ya es un partido, es el partido de Dios, así se llama, eso traduce Hezbollah al español. Mm, es un partido que tiene hasta representación en el Parlamento fuerte y decide en todas las actividades grandes del Estado. Y esta base aquí ubicada de los españoles, pues cumple esas funciones, tres funciones que vemos aquí, pero han tenido problemas a lo largo de lo que llevan allá. En esa zona han muerto 16 soldados españoles en distintos hechos relacionados con los ataques de Hezbollah a Israel, etc. Entonces vemos que es otro tema geopolítico grueso, complejo, difícil, porque no se nos olvide que España es de la Unión Europea, que si se quiere hilar delgadito, buscándole lo que no está contemplado, pero un ataque contra las tropas de España sería un ataque contra la OTAN en esencia. Si se quiere ir al delgadito, no está escrito, no es la línea, pero todos sabemos que a la hora de buscar justificaciones, los que quieren armar el problema se las encuentran. Vemos también que el problema de los túneles, que se ha vuelto tan de moda y que tiene tanta explicación y que nos daría para otro análisis, eh, no solamente es en Gaza, sino que en la frontera con Líbano también existe. Y el plan de estos terroristas es meterse por túneles
hasta el propio Israel atacarlo de sorpresa y cometer masacres iguales o peores a las que cometieron el 7 de octubre, apoyados con los cohetes desde el otro lado de la frontera, inutilizando las medidas de seguridad de Israel. Es otro tema complejo, grueso, grasoso, espinoso, que no se puede tratar así a la ligera ni decir como en los cursos. Solución, nómbrese un gobernador militar civil y ya se arregló el problema. Ahora miremos cómo son las relaciones para entrar más en lo geopolítico y lo diplomático, las relaciones actuales de Israel con un entorno donde se pueden sumar fácilmente 350, 400 millones de seres humanos, dentro de los cuales hay células encaminadas o enfocadas específicamente en desaparecer al Estado de Israel. Entonces tiene relaciones buenas, que no son óptimas, sino buenas de 3, 3,5 sobre 5, con Arabia Saudita, con Turquía, que tiene dos partes aquí, la península de Anatolia, y pare de contar. Pues sí, tiene ahí con los Emiratos Árabes y Bahrein, y en el acuerdo ese que hicieron, el pacto de Abraham, los acuerdos de Abraham, pero es que la verdad es que lo que se haga aquí en los reinos del Golfo es lo que diga Arabia Saudita. Aquí se comenzó el ejercicio al contrario, se hizo primero con Bahrein, con Emiratos Árabes, y se logró un acuerdo en el cual se abrieron relaciones y ha mejorado muchísimo. Faltaba Arabia Saudita, iba avanzando, pero entonces Irán, que odia a muerte a Israel y que no le convendría por nada del mundo que se alíen Israel con Arabia Saudita y con Estados Unidos, organizó este ataque terrorista del 7 de octubre. Ahora, equidistante, dijéramos, de más o menos, como se diría en términos colombianos, como para no perder la amistad y evitar nuevas guerras, entonces con Jordania, que son difíciles por la ocupación de la franja de Gaza, perdón, de la Cisjordania, que es territorio que fue jordano, y con Egipto, que ha tenido varias guerras y que precisamente la presencia de la Fuerza Multinacional de Paz aquí en esta zona, donde está el Batallón Colombia, es para evitar que esos no se agarren. Entonces dijéramos que son unas relaciones de una tensa calma que en apariencia han logrado avances sustantivos porque Israel le ha vendido mucha tecnología y sobre todo le solucionó el problema del gas y se lo ha solucionado a Jordania, que no lo tenía, y le ha facilitado también mucho turismo a Egipto, pero las heridas psicológicas de guerras anteriores no quedan y la para nosotros poco clara posición de Egipto frente a la franja de Gaza no ayudan mucho y definitivamente malas, pésimas con Irán, con Irak, que en este momento, después de la muerte de Saddam Hussein, quien lo creyera, ha empeorado las relaciones con Israel, porque está lleno de milicias chiitas, con Siria y con Líbano. Entonces, en un cuadro así, donde con muy poquitos está más o menos como que no hagamos nada, dependiendo de que esta fuerza multinacional no lo permita y dependiendo de que Jordania, por razones diferentes al odio contra Israel, razones internas no lo haga, a sabiendas que en Jordania también hay extremistas sunitas de la línea de Al-Qaeda y de ISIS. Entonces es algo muy difícil de decir que se puede evolucionar geopolíticamente hacia una solución positiva. Aquí vemos este nuevo mapa, nos ayuda a entender mejor, lo pintan con rojo y, y los otros colores de igual manera, ¿no? Con un verde a Turquía, Jordania y Egipto. Y Arabia Saudita y Qatar y los que están ahí, a Qatar lo pintan en rojo. Recordemos que aquí hicimos un análisis muy largo de lo que es Qatar y es un reino de una dificultad de entender, porque desde que se volvió rico con el gas, se le volvió rebeldes a unos y a otros. Analizamos aquí que hubo un momento en que Arabia Saudita encabezó un complot del mundo árabe, los bloquearon, les expulsaron los embajadores y Estados Unidos fue el que ayudó
a medio componer eso. Pero eso no significa que Qatar esté con Occidente, sino que tiene oficinas de Hamas, tiene oficinas de Hezbollah, tiene oficinas de Al-Qaeda, de ISIS, y a Estados Unidos le cobran el favor de que ellos fueron los que lograron que los talibán aceptaran el trato en Afganistán, pero los resultados los estamos viendo que no fueron los mejores. Eso fue durante los gobiernos de Obama, al final y durante gran parte del gobierno del señor Trump, hizo metástasis en el primer año del gobierno del señor Biden, cuando los terroristas se tomaron el poder completamente en Afganistán y tienen el país sometido a una férula tenaz. Entonces son posiciones difíciles que nos ponen un mapa geopolítico muy complejo. Arabia Saudita, como ya lo dijimos, quiere aprovechar su riqueza petrolera para construir una Arabia Saudita con visión al 2030. No le convendría por ahora apoyar nada de lo que esté en la Franja de Gaza, pero si Irán lo ataca, si Irán se mete, si Irán está allá, ¿por qué nosotros no? Y viene esa competencia de hacer, además de la presión de todo el mundo musulmán en el planeta, porque Arabia Saudita es el papá de los sunitas en todo el planeta. Y si no actúa, entonces pierde peso. Sea por donde lo miremos, tirante la situación. Aquí vemos ahora otro mapa con más explicaciones, ¿no? Por ejemplo, los aliados de Irán son los que están obvio en rojo y en rosado, que es Irak, Líbano y Siria. Pero aquí resalta algo en el mapa y es que los grupos financiados por Irán están regados en varias partes. Y vemos aquí en Siria, en Irak, todo el noroccidente de Irak está lleno de milicias chiitas. Y aquí al oriente están los kurdos, que son otro mundo, que fueron víctimas de ISIS y de Al-Qaeda, que son sunitas, y que fueron también víctimas de Saddam Hussein en su gobierno, a pesar de que él era sunita, y que además han tenido mucho problema con Irán y con Turquía porque los consideran son terroristas y los atacan. Entonces, problemas por todos los lados. Pero vemos que también Arabia Saudita tiene grupos armados, especialmente en Yemen, aquí, los tiene en Sudán, los financia con los Emiratos Árabes, y por allá han estado esos soldados colombianos que están agregados o que trabajan para los Emiratos. Están en otros países del África donde ha habido problemas, y ya sabemos que Rusia anda metido con Wagner también en el África. Entonces, el tráfico del terrorismo es cada vez más increíble. El único que hasta el momento, en teoría, ha parecido neutral, que no está ni con Arabia Saudita ni con Irán, en teoría es Omán, Omán y Mascate, un, un reino muy importante al suroriente del Golfo Pérsico o mejor, de la península arábiga. Pero tiene las presiones de los lados de que está Arabia Saudita con sus intereses, que tiene parte de aliados en Yemen, vamos aquí, que tiene parte de aliados o tiene aliados en los Emiratos, en Qatar y en Kuwait. Ya vimos que en Qatar no todos, y en Bahrein. Pero eso no significa que la situación no se pueda salir de madre y pueda llegar a un conflicto mayor, todo originado por lo que está pasando en Gaza. Ahora miremos este mapa que nos muestra una ubicación actual al día de hoy, una descripción geoestratégica de cómo está la guerra. Es un instituto del estudio de la guerra de Washington que le hace seguimiento a los conflictos y además de que es muy serio, tienen muchos recursos y lo que ellos publican es 1A. Entonces, vemos que Israel inició su ofensiva para hacerle la tenaza estratégica a Gaza y el mapa lo muestra que lo lograron. Entonces tiene toda la ocupación real que ha hecho Israel y la que anuncia o la que dice Israel que ya también la ha logrado. La de color ocre oscuro es la que definitivamente ya están las tropas ahí. Como vemos, es una tenaza completa sobre la ciudad de Gaza y Jabalilla y los demás sectores, que es la parte más poblada y donde se presume que hay más túneles y que tiene salida al mar y que está cerca a las ciudades de Sderot, que está aquí,
y Askelon, que está por aquí al norte. Y nos muestra que dónde estaban haciendo los ataques que han ocurrido después del 7 de octubre dentro de territorio israelí, y vemos todos estos puntos donde han caído los cohetes que han lanzado los terroristas. Entonces, ellos se quejan de que el ataque es de Israel permanente, que lo está destruyendo, pero nadie menciona esto, que lo está mencionando el Instituto de la Guerra, con fechas y cifras exactas, que desde la franja de Gaza se siguen disparando cohetes. O sea, por eso decimos que la verdad es la primera baja en una guerra. Y aquí tenemos al norte, en el otro frente que se está abriendo y cada vez es peor, es la cantidad de enfrentamientos que ya ha habido, directos o indirectos, entre las dos fuerzas y cómo Hezbollah ha disparado cohetes ya dentro del territorio israelí. Aquí vemos al oriente del lago de Tiberíades, mar de agua dulce donde Jesús de Nazaret hizo los milagros. Ya vemos que han caído cohetes, vemos que los han disparado también sobre el sector de Tel Aviv y más abajo casi llegando a Askel. Entonces, es un mapa que nos muestra que no solo el avance de Israel es fuerte en Gaza, sino que hay otro frente que está creciendo y hay uno que casi nadie menciona, que lo mencionábamos hace poco en una entrevista en CNN, y es lo que está ocurriendo en Cisjordania. Allá van ya casi 100 muertos y más de 400 detenidos y se han presentado varios eventos de terroristas y también han muerto soldados israelíes. Entonces es otro tema que está que crece, que está latente, y como esa zona limita con Jordania, entonces hay que manejarla con muchas pinzas quirúrgicas de diplomacia y geopolítica, porque donde se meta Jordania en la guerra, entonces ya interviene Siria, interviene Arabia Saudita, interviene. Entonces veamos que es que se está caminando sobre una cuerda con una balanza difícil de manejar. Ahora miremos algo más complicado, es que es el alcance de esos misiles, los Katyuska, que son los tradicionales de disparador del hombro del soldado tipo RPG, alcanzan hasta 40 kilómetros. Los Fajir o Fajar o Fajer, les dicen de las tres maneras, tienen ya 75 kilómetros. O sea que se pueden disparar desde Jordania o desde Irak contra algún objetivo en Israel. Y los M600 ya tienen 230 kilómetros, que quiere decir que desde Irak, desde el norte de Siria, desde otro país, desde el mar, desde el África, se pueden disparar. Y ya hay otros que son los ESAL que tienen un alcance un poquitico mayor. Pero los más graves son los Scud que tienen hasta 700 kilómetros. E Irán ha dotado con bastantes de estos cohetes tanto a las milicias hutíes que están en Yemen como las milicias en el Líbano. Entonces, viendo esa realidad de ese crecimiento armamentístico, la diplomacia tiene muchos retos, muchísimos retos, para hacer que esto se atenúe, lograr un desarme que parece imposible por ahora y darle un vuelco a una reconstrucción total que sería muy difícil después de todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando. Lo tenemos sobre el tapete para reflexionar y darnos cuenta que el mundo está muy cerca de un problema gravísimo si no se toman acciones de diplomacia y de geopolítica que, como repetimos, muy enredadas. Esta visita la veíamos en otro episodio anterior, muy mediática, un espaldarazo de Biden a Israel por ser su amigo, su aliado en el Medio Oriente. Pero desde luego lo que se ve es que el señor Biden está empeñado en la reelección a pesar de su edad y hoy la remató reuniéndose con Xi Jinping en California. Obviamente hay temas importantes de tratar porque son relaciones bilaterales entre dos colosos, pero el punto es que está buscando el señor Biden y la reelección y fue y le prometió el oro y el moro a Israel, pero con todo ese escenario que vemos, cualquier salida en falso de los chiitas o de los mismos israelíes o cualquier
error que cometan los terroristas de Hamas, por ejemplo, asesinando a los rehenes, haría que esa aplanadora condujera a un desfase total de la guerra y a una incursión ya mucho más concreta de Estados Unidos en el problema. Y desde luego la incursión de los que están en contra de Estados Unidos como China y Rusia. Todos buscarían sacar ventajas de ahí y la matazón sería horrible para el planeta. El señor Biden ha enviado mucho a este caballero, a Blinken, quien a nuestro juicio debería ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ha hecho todos los méritos, conoce el mundo, es un hombre sosegado, muy inteligente, muy hábil para manejar las relaciones, pero en ese escenario de alacranes le queda muy difícil lograr consensos. Sin embargo, ha hecho algo importante, que es mantener la conversación vigente, y eso es muy importante en geopolítica y en diplomacia. Y aquí vemos a los 6 sobre quienes pende en gran parte que no se descarrile esa guerra hacia una parte superior. El primero es Hassan Nasrallah. Él es el jefe de, o el cabecilla principal de Hezbollah en Líbano y Siria. Este Ismail Haniyeh es el jefe principal de Hamas en la Franja de Gaza. Él vive en Qatar y se mueve como diplomático. Hace poco lo vimos siendo recibido en el Kremlin por un delegado de alto nivel de Putin. Este Ebrahim Raisi es el actual presidente de Irán y es el que toma las decisiones político-militares en asocio con la teocracia, con el ayatollah. Este Mohammed bin Salman, él es el actual príncipe heredero de Arabia Saudita, pero como el tío ya está pasado de años y no se ha muerto, el que gobierna es él. Y es más, las reuniones internacionales él asiste y las decisiones las toma él. Es una persona muy ambiciosa, de bastante cuidado, y el riesgo, como lo decimos, es que no se logre concitar ese acuerdo entre Israel y Arabia Saudita que venía caminando muy bien y que se voltee el tercio y que Arabia Saudita decida ser parte del ataque contra Israel por el tema de Hamas. El otro, que este es un personaje impredecible, todos lo sabemos, Recep Tayyip Erdogan, sátrapa, un Putin en miniatura, vándalo completo, un tipo que no tiene escrúpulos para nada y que él siempre la política la ve es en una interpretación extrema de la realpolitik, de lo que le conviene a él en su momento, esa posición asume, y Turquía es un país muy poderoso, pero tiene un compromiso con la OTAN, y eso es lo que le ha evitado a la OTAN que se unan Turquía y Rusia. Pero si le diera por voltear la torta, ¿en qué enredo metería el planeta, tanto en Ucrania como en el Medio Oriente? Y lógico, ¿en qué enredo metería a Turquía y a todo el vecindario donde está Armenia, Azerbaiyán y otros países a los cuales se haría extensivo toda esa violencia? Y el último es Tamim bin Hamad, que es el actual príncipe que gobierna en Qatar. Y ya pues hemos hecho un estudio largo en otros episodios de Qatar y sabemos ese enredo. Entonces vemos 6 personas sobre quienes gravita una responsabilidad diplomática y política muy fuerte, además de otros estados, pero estos son como los más visibles, que tienen ninguno o todos, como se quiera mirar, posiciones que no son favorables a Israel. Y está Estados Unidos en la mitad tratando de tener buenas relaciones, por lo menos con Salman, con este Erdogan y con este Tamim bin Hamad, que es el de Qatar, porque los otros 3 son delincuentes, ¿no? El jefe de Hezbollah es un delincuente, el de Hamas otro, y este presidente de Irán, que no tiene relaciones con Estados Unidos, actúa como delincuente financiando las milicias chiitas en Irán, Siria y Líbano. Entonces, ante eso, mi coronel Alarcón, llegamos al punto.
¿Cuáles son las perspectivas de todo este panorama tan enredado en la geopolítica y la diplomacia? Primera pregunta. Ante todo eso y lo que ha pasado y lo que han venido encontrando, ¿será que Israel detiene la ofensiva terrestre? ¿Será que por medio de la diplomacia que tanto anuncia hoy el mismo señor Netanyahu de Israel, se liberarán los secuestrados? Y si los liberarán a todos a cuentagotas o cómo será. Se aliviará en los días venideros esta tensión geopolítica tan compleja que acabamos de analizar. Continuará el incesante bombardeo israelí después de que ya llegaron al principal hospital y están empecinados en encontrar los túneles y demostrarle al mundo que sí existen esos túneles y que por eso atacaron de esa manera. Y lo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con la gente que está al sur? Si allá también hay túneles y todos los desplazaron para allá porque al norte estaban los principales. Entonces, ¿hacia dónde desplazan ahora los otros? ¿Aumentará el drama humanitario palestino o los recibirán los países árabes? ¿O qué pasará con eso? ¿Cuál será el rol que juegan estos personajes que acabamos de mencionar ahí, más los dos brazos armados de Hezbollah y Hamas? ¿Aumentarán los riesgos para que esta confrontación se extienda definitivamente como el fuego en la pradera que se está dilucidando para una potencial guerra regional de mayor calado? Entonces, mi coronel Alarcón, le pido el favor que nos ayude con los asistentes que 2, 3 minuticos sobre alguno de estos puntos escojan y nos digan qué opinión tienen respecto a semejante cuadro tan complejo de diplomacia y geopolítica que hay en este momento en Israel y la Franja de Gaza. ¿Cómo no, mi coronel? Gracias por tu conferencia, excelente. Quedamos muy actualizados, muy enterados y, Dios mío, muy preocupados. Quien quiera intervenir de primario, pues puede levantar su manita, de lo contrario, vamos a dar el tiempo de los 2 minuticos a cada uno para que escoja entre los 7 puntos de perspectivas y nos explique por qué, cómo ve este panorama. Entonces nos vamos, ya que no hay mano levantada, nos vamos de una vez con Carlos Zapata. Por favor, adelante, puedes abrir tu micrófono. Mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me entiendo por el punto 7. Yo pienso que se aumentarán los riesgos de ampliar la confrontación. ¿Por qué? Porque en este entorno existen una cantidad de actores, todos muy beligerantes, algunos con un gran poder económico, armamentístico, geoestratégico y con intereses expansionistas también de alguna manera. Eh, También pienso que en algún momento tendrán que intervenir los organismos internacionales que regulan la guerra. ¿No? Yo no he escuchado el primer pronunciamiento por ahí de los convenios de Ginebra ni estos organismos internacionales que regulan la guerra. Esto ha estado pues como a la deriva hasta ahora. Israel tampoco se puede extender en una guerra de desgaste porque leía yo por ahí que este sistema de túneles está interconectado con todos estos países que nos hablaba mi coronel Villamarín. Entonces es una cosa demasiado complejo de solucionar en el corto plazo. Entonces pienso que más bien el riesgo de que se aumente la confrontación como lo más inminente. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor.
Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Buenas noches. Bueno, yo creo que me apunto al punto número 4, que si continuará el incesante bombardeo israelí. Yo pienso que sí continuará el bombardeo israelí para seguir con el ablandamiento y apoyar la incursión terrestre de los israelíes en la Franja de Gaza hasta que cumplan sus objetivos militares. Uno de ellos, el rescate de los rehenes, el cual está pendiente, que es un punto muy álgido porque si estos llegan a ser sacrificados por las fuerzas de Hamas, entonces podría haber un escalamiento del conflicto. Y pues Netanyahu tendría que resarcirse políticamente si se da ese impasse. Y pues los bombardeos no cesarán porque los bombardeos aéreos y también algunos bombardeos terrestres que se implementarán, aunque no soy estratega, pero pienso que son efectivos para neutralizar las posiciones de Gaza, especialmente aquellas que están muy protegidas a nivel subterráneo, y ya sabemos que Israel posee una tecnología de punta armamentista donde son capaces de neutralizar todos estas posiciones que tienen los palestinos en, por debajo del subsuelo. Entonces, pienso que van a continuar y no pienso que pues que vayan a arrasar con Gaza para evitar un escalamiento del conflicto, pero sí hasta lograr una neutralización definitiva de Hamas y de pronto probablemente de poner a el grupo Fatah, que es más proclive a la, a los acuerdos con Israel y que ha manifestado la existencia del Estado de Israel, mientras que Hamas no. Hamas es partidario de acabar con el Estado de Israel y buscar una nueva diáspora judía. Y eso es lo que pues, los israelíes van a tratar de evitar. Pienso que los bombardeos van a continuar a pesar de las protestas que vayan a haber a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si Carlos Zapata ya pudo solucionar su problema de micrófono. Adelante, por favor. Bueno, vamos entonces con mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo voy con la primera. Israel no se detendrá en la ofensiva terrestre cuando el grupo Hamas manifiesta su obsesión por eliminar del planeta hasta el último judío. Buscará su defensa mediante la ofensiva hasta lograr resultados finales. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Carlos, ahí está abierto tu micrófono. Adelante, por favor. Carlos Zapata, ahí está abierto tu micrófono. Te estamos escuchando. Sí, sí, sí. Tranquila, habla. Habla que te estamos escuchando. No. Entonces vamos con mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, buenas noches. Qué cuestionario tan complicado el del señor Coronel Villamarín frente a estos 37 días ya de haberse iniciado los enfrentamientos. Lo más difícil que va a sobrevenir es
el drama humanitario, no solamente para Palestina, sino para los propios miembros o ciudadanos de Israel, porque ni por más resistencia que tengan, no les queda el tiempo de atender las necesidades básicas, como es la salud, la alimentación y la habitación. Son 37 días que llevan con grandes dificultades, ni por más medidas que de seguridad que tomen los unos y los otros, pues podrán superar las dificultades que tienen. Entonces, solamente me apunto a eso y además que Israel tampoco va a cesar los ataques, porque pareciera que a través de los inicios de los enfrentamientos a partir de 1948, Israel tiene, como se dice, al estilo Boyacá, tiene su espinita de no perdonar absolutamente nada. Ese es mi concepto, gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Saldaña, adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches para todos. Gracias, mi coronel Villamarín, por su cátedra, tan clara como todas. Y un saludo para todos los compañeros que estamos en esta sala. En mi concepto, y después de haber escuchado la exposición de mi coronel Villamarín, pienso que Israel no detendrá la ofensiva terrestre y junto con el primer punto, pues continuará incesantes bombardeos de israelíes, como digo yo, como o dice pues la estrategia de la guerra, o la operatividad mejor, como juegos de ablandamiento, es decir, no puede irse con la ofensiva terrestre solamente si no está siendo apoyado por la artillería, por los misiles. Por un lado. Por otro lado, es cuestión de supervivencia. Y además, el pueblo judío, en primer lugar, ambos bandos, digámoslo de esta manera, están obcecados en no parar la guerra y en seguir atacándose. Y en el caso de Israel, ellos no olvidan el holocausto, es el genocidio realizado por el régimen de Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Y no olvidan que no pudieron defenderse en ese lapso de la historia tan cruel de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora que sí pueden defenderse, pues no van a permitir que los ataquen. En resumen, supervivencia, y no olvidan que fueron masacrados en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Qué pena con la única dama que tenemos presente en el aula. Queremos darle la palabra, queremos escucharla, por favor. Doña Luisa García, adelante, tiene la palabra. Doña Luisa. Bueno. Mi doctor Ricardo Martínez, adelante, por favor. Bueno, su señoría, estoy por aquí un poquito incómodo, pero me agrada mucho participar y en el caso de mío, por decir algo, la falta de estar bien empapado de ese tema, porque muy severamente hemos tenido algún grupo la oportunidad de conocer objetivamente toda esa situación que se está viviendo y recordar la historia que aprendimos en alguna ocasión que ya se ha cambiado geopolíticamente, ya no son los mismos territorios, no son los mismos estados. Yo creo que la inclinación es de apoyar, apoyarlo, digamos, que es participar con el concepto
del historiador doctor Eduardo, que lo ha explicado muy bien y yo creo que de todas maneras, objetivamente analizando la situación, Israel está metido o involucrado en esta guerra y en esta situación porque se siente atacado y ofendido y un Estado que esté en esas condiciones, lo ha demostrado la historia, pues es a perder o a ganar y en este caso no creo que vaya a abandonar sus intenciones de ejercer su soberanía. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor Martínez. Tiene la palabra, ya veo que Luisa tiene su micrófono abierto. Por favor, adelante, doña Luisa. Sí, buenas noches, gracias a todos. Muy interesante toda la explicación, muy amplia, mm, pero pues a mí me parece que eso debería, digamos, resolverse por la diplomacia internacional, porque así como están, ellos siguen pues en su continua lucha. No sé qué tan efectiva pues será la diplomacia para liberar a los secuestrados, pero de todas maneras pues un arreglo que de pronto deberán. Lo que pasa es que ellos siempre han estado, según entiendo, según he entendido, pues siempre han estado, digamos, en continua ofensiva cada uno. Entonces ahí sí, ese sería en este caso como el más fuerte, o sea, luchando, digamos, como poder ganar, digamos, poder ganar lo que más se puede a través de la guerra, pero realmente hay muchas víctimas que sufren todas estas consecuencias, muchas personas que no están involucradas y sufren estas consecuencias de estos enfrentamientos. Muchas gracias, doña Luisa. Tiene la palabra William Núñez. Mi coronel, buenas noches, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente bien, adelante. Bueno, muchas gracias a mi coronel Villamarín por su explicación. Creo que daría para muchas más horas tener claridad en este tema. Yo me voy por la perspectiva número 7, porque lo que hemos venido escuchando y viendo noticias, hemos visto que ya otros estados árabes se han unido en contra de Israel. Y pues obviamente Estados Unidos no va a dejar de ninguna forma abandonar a su principal socio en este lado del mundo. Entonces, ya lo explicaba mi coronel, que muy seguramente otro estado impulsó a Hamas a hacer este ataque en contra de Israel con el fin de, pienso yo, en mi humilde opinión, distraer la atención que tenía el mundo sobre la guerra Rusia-Ucrania y pues obviamente dilatar esos apoyos que le estaba dando Estados Unidos y también los países europeos a Ucrania y volcar su atención hacia un nuevo conflicto, un conflicto que puede ser mucho más explosivo y mucho más peligroso para el mundo que el mismo conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, creo que hay que estar muy atentos y muy alertas porque Israel, lo que decían anteriormente, Israel ya no se va a dejar como pasó en el pasado. Israel ya tiene el poder, tiene el apoyo de una de las potencias mundiales y él no se va a dejar amedrentar. Entonces, puede escalar mucho más allá este conflicto y meter a muchas más otras naciones en este conflicto bélico. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos nosotros, y más con el presidente que tenemos aquí, que lo único que hace es aplaudir todo lo que hace Hamas. Entonces, la cosa se nos va a complicar mucho más. Y también creo yo que este presidente quiere dilatar y distraer sus intenciones a través de centrar la atención de los colombianos en el conflicto que no tiene nada que ver con nosotros, pero que a la larga nos va a afectar si no estamos atentos en casa a lo que este señor está haciendo, distrayendo la atención en ese conflicto Israel-Hamas.
Muchas gracias. Creo que el único que nos falta es mi coronel Carvajal. No sé si ya estará listo con su micrófono. Por favor, adelante. No, parece que no lo tenemos disponible en el micrófono. Debe estar por fuera de la vivienda. Pues mi coronel Villamarín, tengo unas observaciones en Facebook Live. Henry Ramírez dice, está mi general Vázquez y Lorelei Noriega, quien lo mandan a saludar y agradecer por la presentación. Henry Ramírez, a su vez, agrega lo siguiente. Buenas noches para todos, muchas gracias por la academia. En razón que el argumento principal de Israel es el rescate de los rehenes, sobre este punto se enfocará la diplomacia en presionar a Hamás para su liberación. En la medida que se logre la liberación, la operación militar disminuirá. De lo contrario, las operaciones militares y el drama humanitario aumentarán. La diplomacia y la comunidad internacional deberían enfocar sus esfuerzos en lograr la liberación de los rehenes. Eso podría presionar a Israel a suspender los bombardeos y de esta manera disminuir la tensión en la región para evitar que el conflicto escale. Por su parte, mi mayor Mendoza agrega otro aporte. El ataque perpetuado por Hamás contra Israel fue más de índole hacia la población que hacia la infraestructura habitacional y demás instalaciones. Eso es todo por ahora, mi coronel Villamarín. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, entonces, a todos nuestro agradecimiento por el ejercicio que hicimos hoy. Vamos a hacer un breve recorrido de repaso para que nos quede el recuerdo de qué fue lo que hicimos. Hicimos un recorrido por lo que es el drama de la guerra que afecta a ambos lados, un par de fotos impactantes, una en Israel y la otra en Gaza, y esa es la realidad de esta guerra. Luego pasamos por el drama de los desplazados que afectan necesariamente cualquier actividad diplomática y geopolítica, porque son personas que quedan como parias, sin saber para dónde van y sin saber qué van a comer, y con los bebés, con los niños, las señoras, los adultos mayores, enredado eso. Luego vemos el drama de los niños y la situación tan paupérrima en que están los hospitales atendiendo a estos niños en centros de atención infantil. La dificultad del agua, que es uno de los grandes problemas en esa región y en el mundo cada vez que hay guerras. La protesta que se ha armado dentro de Israel por parte de los mismos familiares de los secuestrados, que le están pidiendo al gobierno de Israel que se enfoque más en la liberación de los secuestrados que en la destrucción de la infraestructura de Hamás. Las protestas que hay en el mundo recordando los que están secuestrados en distintos idiomas y en distintos lugares. El reflejo de lo que es el efecto de la guerra, de los bombardeos, y cómo eso afecta a cualquier intención geopolítica o diplomática. El drama de las basuras, la inmundicia y la insalubridad que se va gestando alrededor de la guerra. Luego el problema del antisemitismo y o el odio antisemita y el odio musulmán, antimusulmán en las redes sociales y en el Internet, y cómo eso ha afectado hasta en las propias universidades de Estados Unidos, donde ha habido hasta confrontaciones. Y el drama de las personas graficado de una manera que impacta, porque esta foto de una señora atrapada en medio de los escombros pues produce
un mensaje muy fuerte para cualquier parte del mundo. Las posiciones editoriales de medios importantes que le están diciendo que esto no es, que la liberación de los secuestrados no es un tema para distraer todo lo que está pasando en la guerra, lo que los liberen pronto. Y esta imagen que afecta a cualquier intención diplomática o geopolítica por la forma tan cruda como se ve a una persona carente de toda asepsia siendo atendida con heridas abiertas en el piso y su propio pecho sirviéndole de mesa al médico para que con los mismos guantes que está atendiendo la microcirugía también escriba. Y impactante eso. El anuncio de Israel de que encontró las armas dentro del hospital y que está buscando los túneles que está convencido que existen y que tiene algunas pruebas técnicas. Entonces, algo que alarga más los problemas diplomáticos y geopolíticos. Y este mensaje que decíamos de que los países nombrados, inclusive las Naciones Unidas, que es la que tiene que hacer cumplir los convenios de Ginebra y los demás acuerdos, protestando por lo que pasa, cuestionando a Israel, pero no pasa de ahí. Y con esa foto que ilustran el título, pues le causa la mayor repulsa y repudio a cualquier persona, pero no se mira en el contexto de todo lo que ha pasado. Y ya el anuncio hoy del presidente, del señor Netanyahu, de que se avanza mucho y que habrá liberaciones, nos queda la duda si son poquitos, si son muchos, porque es la joya y la corona que tienen los terroristas. Luego analizamos la influencia geopolítica y diplomática de los abastecimientos, en especial del combustible y todo lo que sucede allí. Luego miramos el tema del petróleo que se puede disparar y lo curioso que Irán y Arabia Saudita, que son enemigos a muerte, se quieran unir. Analizamos cuál es la prospección geopolítica de una agresión múltiple lanzada desde diferentes puntos, la situación real que están viviendo las fuerzas internacionales de la ONU en el sur del Líbano, donde España ha llevado una cuota alta de sacrificio, el tema de los túneles, que no son solamente en Gaza, sino también por el norte con Hezbollah, ya que el objetivo de Irán es rodear y destruir completamente al Estado judío. Un mapa o varios mapas que nos explican cómo es el nivel de relaciones con el vecindario de parte de Israel. Luego, un mapa también muy real de cómo es la situación de la guerra tanto en Gaza como en la frontera con Líbano, el alcance de la cantidad de misiles y todo esto, cómo juega dentro del escenario geopolítico. La calculada visita del señor Biden apoyando a un aliado porque tenía que hacerlo, pero también buscando su reelección en Estados Unidos a pesar de su avanzada edad. El trabajo tan importante que ha hecho el señor Blinken, pero que desafortunadamente no ha logrado mayores avances y sin embargo ha mantenido las conversaciones abiertas, que es algo que no ha pasado en guerras anteriores. La responsabilidad que tienen estos 6 personajes en lo que le pueda pasar al planeta con sus decisiones ambiciosas todos. Y luego vimos una cantidad de preguntas que ustedes tomaron alguna como una reflexión. Entonces, nos queda en síntesis, para no alargar esto, que hay todo un esquema de actividad diplomática y geopolítica que sería la única solución, no tan cruenta, porque ya cruenta es lo que está pasando, para aliviar ese drama y buscar la salida a los 2 estados, pero sin embargo todos los vectores apuntan a que la solución no será de un día para otro y que habrá que tener mucha paciencia, mucha filigrana y mucho tino en cada paso que se dé, porque se está circulando sobre una cuerda floja con precipicio incendiado a lado y lado. Muchísimas gracias a todos por asistir. Creemos que hemos hecho un ejercicio bien enriquecedor, que nos deja reflexionando a todos y que nos da más argumentos para poder hablar de un problema que está afectando al mundo entero y que desafortunadamente nuestro mandatario, que anda en las nebulosas y buscando
populismos, asumió partido por los terroristas sin, estamos seguros, sin ni siquiera entender lo que está pasando allá, solo porque están en contra de Estados Unidos y él también, entonces ya es parte de su ideario y de su bagaje subversivo que lo ha acompañado toda la vida. Mañana continuaremos con el ejercicio por la mañana, la memoria histórica, por la noche. No habrá jornada académica debido al partido de fútbol de la Selección Colombia con Brasil y a la Copa América. Y regresaremos el viernes con más memoria histórica por la mañana y por la noche tendremos nuevamente el conocimiento de nuestra Constitución dirigido por el abogado constitucionalista Diego León Caicedo, que nos ha venido haciendo 12 jornadas, la del viernes será la número 13, y ahí continuamos. A todos, mil gracias. Coronel, Sí, tengo una nota que considero importante que todo el mundo la conozca, que es de Henry Ramírez en el Facebook, y dice lo siguiente: anoche, la senadora Clara López, desde su curul en el Senado, leyó una carta dirigida al embajador de Palestina, donde solicitaba la nacionalidad palestina e invitaba a que muchos lo hicieran. Gracias, mi coronel. Ay, bueno, Dios mío. es que tal para cual y lo que da la tierrita. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Gracias para todos. Feliz noche para todos y gracias. Muchas gracias y Muchas gracias, feliz felicitaciones, noche mi para coronel. todos.